¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí. Bienvenidos. 5 minutos. La percepción que tiene la sociedad es que el presidente de la nación, su gobierno, los gobernadores, los intendentes, se han metido en un berenjenal por la herencia recibida, por supuesto, pero también por el formato con que se está queriendo salir de la crisis. Ha quedado en las últimas horas para el chiste, para la metáfora, para analizar también la manera en que se comunica el gobierno, la frase del presidente, ¿no? Que hay gente que si está en patas y en remera en su casa es porque está derrochando energía. Yo diría que la Argentina en este momento está en patas y recalculando. Y más que la Argentina, el gobierno. Veamos. La herencia está clara. Aunque los marketineros políticos se hayan cansado de decirle a los candidatos el año pasado, ¡shh! No asusten a la sociedad, no hablen de la herencia. Háblenle del futuro. No asusten al argentino. Háganle creer que las cosas van a ser siempre mejor. Bueno, así fue la campaña electoral. Pero después terminó la campaña electoral, ganó Macri, asumió. Y seguimos discutiendo. ¿Hablamos de la herencia o no hablamos de la herencia? ¿Se acuerdan? Antes del 1 de marzo, el discurso del presidente, los debates periodísticos, políticos y de especialistas en comunicación. ¿Hay que decir o no hay que decir cómo se recibió el país? Tarde se terminó dando a la sociedad un informe de 200 y pico de páginas cuyo título fue El Estado del Estado. Todos percibíamos en mayor o menor medida el tenor de la herencia. La cuestión energética era de alguna manera asumida también como una de las batallas a librar en aquello del sinceramiento. Por supuesto que hay argentinos que todavía están envueltos en el pensamiento mágico de la gratuidad. Por supuesto que el populismo cultural nos lleva a pensar que el Estado dadivoso puede regalarnos la energía. Eso nos hicieron creer. No existe en otro país, en otra sociedad relativamente estable, un sistema de alguna manera montado, estructurado, como lo pretendió hacer el exministro Julio De Vido. Y, por supuesto, con mandato de Néstor Kirchner. Fue ruinoso para el país. No se invirtió. Pasamos de exportar a importar. Del autoabastecimiento energético a la dependencia absoluta. 15.000 millones de dólares pagando por combustible. Y en el medio, por supuesto, negociados. Ya está. Ese diagnóstico estaba claro. La sociedad le dijo a este gobierno, opéreme. El presidente nombró un cirujano que venía con todos los pergaminos del sector privado, valorado justamente por haber enfrentado al anterior gobierno y no haber claudicado como muchos otros empresarios. Estoy hablando de Juan José Aranguren. Ahora, se equivocó, calculó mal, no había datos, no los encontraron, se los escondieron, los destruyeron, no los tomaron en cuenta. Lo cierto es que estamos recalculando después de haber recalculado el cálculo original. Mire, es virtuoso, se agradece la transparencia, la capacidad de rectificación. Yo tengo un hijo de 3 años que cuando comete alguna pequeña transgresión me dice, lo siento papi, porque está contagiado del lenguaje de las traducciones de la televisión o del cine. Pero es mi hijo de 3 años. Ya aplaudimos que el gobierno tenga capacidad de rectificación, que no sea obsesivo, que si se equivoca no
promueva la profundización del error. Ahora, muchachos, en el sector privado, si un CEO llega a decir, vamos aprendiendo sobre la marcha, no dura un minuto en una asamblea de accionistas. Bueno, no era que había que aplicar, que la modalidad era aplicar la rigurosidad del mundo empresario al Estado y que eso era posible. Bueno, se está jugando la filosofía de la estructura del cambio que ha propuesto Mauricio Macri. Y no es poca cosa, ¿eh? Yo no sé si todavía somos conscientes de lo que genera el caso Aranguren o el caso energético en el país. Pero la cuestión es mucho más compleja. El presidente le pide al ciudadano, en nombre del Estado, ahorrá, no despilfarres. La palabra ahorro, sea en la posibilidad de ahorrar en ladrillo con el nuevo Procrear, sea en la posibilidad de generar un ahorro genuino a partir de un trabajo digno. Está muy bien que vuelva a figurar en nuestro lenguaje después de tener solo la palabra consumí, 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 consumí. Que así nos pasó con la energía. Nos consumimos todo. Nos consumimos el stock. No hubo inversión. Se apañaron a los empresarios que estaban justificados porque no había incremento tarifario. Y vino la degradación, y vino la complejidad. Le voy a dar un ejemplo. El presidente le dice a los ciudadanos, ahorren. Ahora, honestamente, señor presidente, señor ministro, señores ministros, yo les digo, ¿y ustedes en qué ahorran? No me importa si el presidente anda en patas y en remera en su casa. La verdad que no me importa. Es una cuestión de ejemplaridad propia o de coherencia entre la palabra y el acto. No, me interesa el Estado. ¿En qué ahorra el Estado? ¿Saben por qué? Porque esto no es una discusión si tenemos que sacar los subsidios esenciales, sociales. No, ya está. Ya demostró que no, que los subsidios esenciales, la ayuda social, que la pobreza no permite descuidar un peso del presupuesto hasta no generar trabajo genuino, digno, no mero subsidio. Pero sí, el Estado tiene otras formas de ahorrar, de reasignar recursos. El componente impositivo en la tarifa del gas es del 36%. Ahí están tasas municipales, ahí están ingresos brutos. ¿Y dónde está el Estado? Y cuando digo el Estado, empiezo por el gobierno nacional, pero digo también las provincias y los municipios. ¿Dónde está la cuota parte de lo que los que administran el Estado están dispuestos a darle al ciudadano? Porque en definitiva, ciudadanos contribuyentes argentinos casados en el corralito cazabobos, del que paga los impuestos en blanco, en momentos en que la televisión está mostrando, como recién veían en el programa de Maxi, otra vez la pornografía del señor López y las monjitas entrando bolsos de dinero. Da para el entretenimiento, sí. Da para el asco continuo. Da para un reality show. Ya le dije lo que pienso de tantas inmundicias televisadas. Corremos el riesgo de naturalizar esto mientras la justicia tiene sus tiempos y esperamos que paguen los delincuentes. Pero las cosas que nos pasan hoy demandan debates mucho más inteligentes. ¿Por qué el presidente y sus equipos no convocan a gobernadores e intendentes a un gran pacto energético federal? Donde, por ejemplo, los diversos estamentos del Estado le proporcionen al ciudadano ejemplaridad. Yo le voy a dar un caso, Córdoba. El intendente Ramón Mestre, y estoy haciendo hincapié en los intendentes, voy a tener dos intendentes, dos invitados a este conversatorio. Ya están aquí, Gabriel Catopodis, del peronismo, para hablar de cómo se reestructura el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero también en el país, y Gustavo Pose, San Martín y San Isidro. Un radical histórico
miembro de Cambiemos, un peronista. ¿Cómo analizamos el gobierno de María Eugenia Vidal, las amenazas a Carrió, las denuncias de Carrió sobre el jefe de la policía, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que se dice de movimientos de desestabilización que pueden empezar por la matanza, todo vamos a conversar con los intendentes. Pero también esta cuestión. Hay como un ombliguismo, hay como una visión endogámica del gobierno que cree que en un grupito chiquito puede decidirlo todo. Me da la sensación que Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, es el encargado de enamorar, de seducir y de mantener en ese enamoramiento a los gobernadores, tan necesarios, fundamentalmente del peronismo, tan necesarios para la gobernabilidad y la aprobación de leyes en un Congreso que por supuesto le es adverso al oficialismo en términos numéricos. Hasta ahora son las grandes batallas y las grandes victorias que ha tenido. Justamente, no en la pericia económica de un gobierno de CEOs, sino en la negociación política. Como se ha dicho en estos últimos tiempos, el gobierno termina siendo hasta ahora virtuoso en lo que no se esperaba y defectuoso en aquello que parecía previsible que hiciera bien. No hay un plan económico claro, visible, a largo plazo. Lo que se nos pide es paciencia. Está muy claro, reitero, soy de los que cree que hay que tener una expectativa necesaria, constructiva y superadora. Pero no como vidrio, tampoco compro relatos, no cambio el relato kirchnerista por un nuevo relato macrista, no me interesa cerrar los ojos y me interesa abrirlos para decir de frente aquellas cosas que están mal. Y están mal que se recalcule permanentemente algo tan sensible como el sinceramiento tarifario o el plan para encontrar verdad y rigurosidad en reasignación de recursos clave. ¿Van a llover los capitales, las inversiones con este estado de deliberación permanente institucional? Hoy se conoció que el presidente de la Corte fue a visitarlo al presidente de la Nación en Casa Rosada, no se ha conocido demasiada información. La política energética del país está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Ya sé, usted me dirá que a esta misma hora hay personajes que por televisión, en un canal que depende de Cristina Fernández de Kirchner, están vociferando y accionando para que sea un cacerolazo organizado para el próximo jueves. Pero yo no le doy de comer a los mercenarios. Yo no le doy de comer a aquellos que quieren que al gobierno le vaya mal, porque mientras peor, mejor. Quienes les están dando de comer son aquellos que se equivocan. Y equivocarse es posible. Pero lo que es criticable políticamente son los diagnósticos vendidos como relatos cerrados que después terminan siendo corregidos sobre la marcha. La inflación del 25% era una ficción. Ya lo era hace 2 o 3 meses en los planes del segundo semestre. Bueno, hoy el ministro Alfonso Prat dijo que tal vez esa meta llegue en marzo. El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo, y bueno, ¿y qué hay? Si no se llega en diciembre, se llega en marzo. ¿Quién se muere? No. Esto es como la frase del presidente, que no entiende por qué lo critican cuando dijo lo de en patas y en remera. Porque alguien le tiene que decir al presidente que efectivamente hay una clase media, media alta, que tendrá calefacción central y que derrochará la energía y que por supuesto en esa manía Hood Robin del kirchnerismo de mantener este distrito electoral, Capital Federal y Gran Buenos Aires, calentito y apañado, dejó al descubierto, al desnudo, el interior de la República Argentina. Esa clase media, acostumbrada al derroche, hoy tiene que darse cuenta que pagar una boleta de 1.000 pesos quizá sea bastante costoso, pero quiero informarle, estimado televidente, si usted está en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, que en Córdoba, Mendoza, Santa Fe,
en Jujuy, en la Patagonia, hace rato que la gente, que las pymes, que los comerciantes pagan mucho más que ustedes acá. Y esto no se trata de una pelea entre interior y porteños, cordobeses y porteños. Se trata del puro realismo. Otro elemento. El ministro Aranguren, a partir de la decisión del presidente de corregir la asimetría, la injusticia entre el interior y la capital y el Gran Buenos Aires, ¿logró lo que quería? No. Las asimetrías continúan. El gobierno podrá decir que es por la viveza de algunos gobernadores de las distribuidoras del interior que cuando se aumentó en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires aprovecharon para aumentar y la brecha continúa. Pero le decía de Córdoba. El intendente Mestre, Córdoba, ciudad de Córdoba, cobra un 10% de tasa sobre el neto facturado por la empresa Ecogás. Acaba de anunciar hace unos días el intendente Mestre que para los meses de invierno de mayor consumo, el municipio desiste de cobrar ese 10%. En realidad, en la tarifa significará un ahorro para el ciudadano del 7,5%. De una boleta de 2.500 le representa un ahorro de 200 pesos. ¿Sabe por qué se fijó esa tasa municipal? Para obras de infraestructura de gas que, como las tarifas estuvieron congeladas por 12 años, el Estado daba por supuesto que no iba a invertir la empresa privada, ni el Estado nacional. ¿Quién tenía que pagar esa sobretasa, ese sobrecosto? El ciudadano. Lo ha venido pagando el ciudadano de la ciudad de Córdoba. Pero el intendente, y también tengo que decirlo, el concejal Esteban Dómina del justicialismo en Córdoba, propusieron esta resignación de recursos por parte de la municipalidad. Pero lo que muestra el caso Córdoba es la distorsión enorme de un sistema muy complejo. Pero también lo que muestra el caso Córdoba es la necesidad de que el gobierno, además de negociar con gobernadores e intendentes leyes en un toma y daca que es parte de la política, también los convoque a acuerdos federales con sustancia. Vaya si no es un motivo más que valedero, un gran pacto energético nacional y federal. Bueno, por ahora eso no existe. El gobierno, tal vez el presidente, no cree en ese instrumento, no cree que haya interlocutores en el peronismo, no cree que haya interlocutores sólidos por ahora. Pero como alguien dice, todo gobierno empieza quemando al principio sus convicciones de manual y termina aprendiendo sobre la marcha. Reitero, la cuestión energética es mucho más importante de nuestra coyuntura y nuestra discusión sobre cuánto podemos pagar y quién puede pagar, que es vital para un ciudadano que tiene recesión económica, inflación de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es vital para la salud de largo plazo del esquema económico de Macri. Imagínese un inversor del exterior observando este movimiento entre la Corte, las cámaras federales, los jueces de primera instancia, los intendentes, los gobernadores, el gobierno y el ministro Aranguren. ¿Cambió o no cambió? ¿Qué cambió en la Argentina? Tenemos derecho a preguntarlo, tenemos derecho a exigir que el cambio no sea un cambio de relato, sea un cambio en serio. En un minuto ya estábamos con Gustavo Pose y luego con Gabriel Catopodis, dos intendentes para hablar a fondo de la Argentina, pero fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires.